El tema de esta tarde se llama Salvando nuestros hijos. Diga conmigo, salvando nuestros hijos. Amén. Si hay algo que debería de preocuparnos en este tiempo, hermanos, sería nuestros hijos. Amén. Usted sabe, ¿verdad?, los tiempos que estamos viviendo. Usted sabe que hay mucha maldad en este planeta Tierra. Usted sabe lo que pasa en las escuelas, en los colegios y universidades. Y a mí en lo personal como padre, déjeme decirle, me preocupan mis hijos. A pesar de que ya están grandes, ¿verdad? Me preocupan mis nietos. ¿Qué será de ellos en estos tiempos difíciles que vendrán a este planeta Tierra? Entonces hay un tema muy importante en esta preciosa tarde y el tema es, ¿verdad?, salvando nuestros hijos. Deberían de preocuparnos nuestros hijos, porque usted no sabe los desafíos que ellos van a enfrentar en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Por lo tanto, necesitamos invertir tiempo en ellos, a que ellos puedan servir a Dios. Amén. Necesitamos invertir tiempo en que nuestros hijos conozcan al Señor. A veces les enseñamos los partidos de fútbol, les enseñamos los actores, les enseñamos, ¿verdad?, las cosas de este mundo, pero se nos olvida enseñarles que hay un Dios creador en este planeta Tierra, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Pasamos por alto esas cosas a veces en nuestros hijos, hermanos. Y déjeme decirle que verdaderamente lo único que salvará nuestros hijos en estos tiempos que estamos viviendo es la instrucción bíblica de la palabra del Señor. No podemos tener hijos exitosos si no les enseñamos la palabra. ¿De qué me sirve a mí tener un hijo exitoso si es borracho, si es drogadicto, si es pandillero, si está atado a un vicio? ¿De qué me sirve? No, tenemos que verdaderamente, ¿verdad?, invertir tiempo en nuestros hijos, enseñarles verdaderamente que no hay éxito afuera de los caminos de Dios. Pero si no conocemos a Dios, ¿cómo les vamos a enseñar la palabra? ¿Cómo un ciego va a guiar a otro ciego? No se puede. Entonces este tema es importante en estos tiempos, ¿verdad?, de poder salvar nuestros hijos. A mí me preocupan mis hijos, me preocupan sus hijos como pastor de esta iglesia. ¿Qué va a ser de ellos? Y lo único que podemos acudir es al Señor. Los hijos pueden ser una maldición o pueden ser una bendición. Depende cómo los instruyamos. Hay un dicho que dice: cría cuervos y te sacarán los ojos. Yo no quiero criar cuervos. Yo quiero criar hijos que me hagan felices de verlos realizados, sirviendo al Señor, amando al Señor. ¡Qué hermoso, hermano! Y es lo único que nos da la garantía de que nuestros hijos van a estar protegidos, que ellos conozcan al Señor. No hay un joven en la Biblia que haya sido instruido que se haya perdido. No lo hay. En la Biblia tenemos infinidades de jóvenes exitosos que fueron instruidos en los caminos de Dios. Fueron hombres poderosos, fueron mujeres poderosas que se les enseñó, que padres se preocuparon, ¿verdad?, para que sus hijos fueran gente de bien en este planeta Tierra. ¿Qué nos garantiza a nosotros que nuestros hijos no van a pasar por lo que nosotros hemos pasado? Yo viví 23 años en el mundo, hermano. Y no fui un corrupto que se diga y todo, pero tampoco era una, ¿verdad? No, teníamos algo de qué cojear. Imagínense ahora con todo lo que estamos mirando, lo que está pasando en este planeta Tierra, nuestros hijos tienen que ser la mejor inversión en la que nosotros tenemos que invertir. Por lo tanto, yo quiero que abra conmigo el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34. Y vamos a hablar de la vida de Josías. Amén.
Segunda de Crónicas, capítulo 34. Y vamos a leer el currículo de Josías. Amén. Israel tuvo unos 40 reyes en un periodo de unos 450 años. Y unos reyes, hermanos, fueron corruptos porque no conocieron la palabra de Dios. Y otros reyes fueron exitosos, ¿verdad? ¿Qué hizo la diferencia entre un rey que fue corrupto a un rey que amó y sirvió a Dios? La diferencia lo hizo el Señor. Y muchos reyes fueron corruptos, se depravaron, se corrompieron. Pero otros, hermanos, nos dejaron un ejemplo en la Biblia, ¿verdad? Que es un ejemplo a seguir para cada uno de nosotros hoy en día. Y Josías, de 40 reyes que tuvo el pueblo de Israel, fue uno de los mejores reyes de Israel. Amén. Qué lindo es cuando hay un padre de familia en una casa que conoce a Dios. Qué hermoso es cuando hay una madre de familia en una casa que conoce a Dios. Sus hijos serán bendecidos. El Salmo 112 dice: bienaventurado el varón, ¿verdad?, que amó a Dios, su familia, su descendencia será poderosa, dice, en la tierra. Bienes y riquezas habrá sobre ellos. Por un padre, hermanos, que decidió verdaderamente amar a Dios, por una madre que se dedicó, que le preocupó el tema de sus hijos, ¿verdad? Hoy la babysitter de muchos hijos en este país es el iPhone, lastimosamente. El niño cuando llora le dan el iPhone. El niño cuando tiene el iPhone, y el iPhone, y el iPhone. Y ese niño ya a los 3 años va a ocupar lente porque solo en el iPhone, ¿verdad? Y tristemente ese niño no se espera nada exitoso o bueno en él. Por lo tanto, yo quiero que pongamos atención en este tema en esta tarde, ¿verdad? Si usted tiene hijos, y si no tiene, pues adopte uno. California tiene 25,000 niños para dar en adopción ahorita, que no tienen papá y no tienen mamá, los tiene el condado. 25,000 niños, de 0 meses hasta 17 años. Imagínense. Quiere decir que hay una crisis tremenda, ¿verdad?, en la familia. Entonces, en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 y 2, ya que estos padres decidieron ponerle Josías a su hijo, pues digo yo, pues voy a predicar de Josías, ¿verdad? Esta semana me encerré y dije, voy a preparar esta enseñanza. Y vamos a leerlo. ¿Tiene su Biblia abierta? Si no trajo su Biblia, ahí están los versículos en las pantallas. Vamos a leer el verso 1. Dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. ¿De cuántos años era? De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Mire qué tremendo esto, hermanos. Es que aquí con esta mente de hormiga enana que nosotros tenemos, no podemos entender cómo un niño de 8 años, imagínense, va a empezar a reinar. ¿Habrá algo imposible para Dios? Yo creo que no, ¿verdad? De 8 años, dice aquí, era Josías cuando comenzó a reinar. Y 31 años reinó en Jerusalén. 31 años reinó en Jerusalén. Ahora mira el verso 2, dice: este hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Será que nos podemos esconder de Dios? ¿Será que podemos engañar a Dios? Este, dice la Biblia, mire el currículo de este niño. Este hizo lo recto, dice, ante los ojos de Jehová. Hermano, cuando una persona camina recta con Dios, le va a ir muy bien, déjeme decirle. No necesita comprar el loto para hacerse multimillonario. Todos los que han ganado el loto se han quitado la vida, los han matado, muchas cosas han pasado. Pero este, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Mire qué currículo el de este niño. Y luego dice: y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Imagínense, uno de los mejores
reyes de Israel. Ahora mira el currículo que va a dar de este niño, que comenzó a los 8 años a ser el rey de Israel. Dice el verso 3, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó, dice, a buscar a Dios. ¿Qué comenzó a hacer este niño a los 8 años? A buscar a Dios. Mire, hermano, un niño de 8 años buscando a Dios. En la Biblia vemos muchos niños que cuando ellos eran niños empezaron a buscar a Dios. ¿Qué hacen nuestros niños hoy a los 8 años? Usted les lee la Biblia y se duermen, ¿verdad? A los 8 años, imagínense eso. Dice que este niño comenzó a buscar a Dios. Y cuando una persona comienza a buscar a Dios, hermano, le va a ir bien. Amén. El Salmo 34:10 dice que los que buscan al Señor no tendrán falta, dice, de ningún bien. Imagínense. A los 8 años este niño empezó a tener experiencias sobrenaturales con Dios. Una cosa es conocer de Dios, hermanos, pero otra cosa es conocer a Dios. Conocer a Dios. En su vida física, en su vida material, en su vida espiritual. A los 8 años Dios empezó a manifestarse en la vida de este niño. Mire que no esperó para ser adulto. No esperes que la vida te golpee, hermano, para comenzar a buscar a Dios. Qué triste que hay gente que tiene que esperar que le arranquen una pata para buscar a Dios, o que le arranquen una mano para buscar a Dios, o que le pase un accidente para buscar a Dios, o que pierda el matrimonio para buscar a Dios, o que pierda un hijo para buscar a Dios. Qué triste, qué mentalidad más pobre esa. ¿Por qué esperar que nos vaya mal para buscar a Dios? Este niño dice a los 8 años, hermano, empezó a buscar al Señor. Sigamos ahí en el verso 3. A los 8 años de su reinado, dice, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar, dice, a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes satánicos sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Nectalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió, dice, a Jerusalén. Yo estudiaba esto, hermanos, y yo digo, qué increíble este muchacho. A los 12 años, hermano. Mire, estaba tan corrupta la nación que toda la nación se había llenado de dioses en los lugares altos. Dice que destruyó los lugares altos. ¿Sabe qué se hacía en los lugares altos? Ahí se hacía brujería, ahí se hacía sexo libre, ahí se hacía todo tipo de abominación a Dios. Las peores corrupciones de una nación, la gente se iba a pecar a los lugares altos, donde el diablo tenía, imagínense, los tronos satánicos. Y este muchacho a los 12 años dice que se dedicó a limpiar la ciudad. Derribó los altares satánicos que había, canceló la brujería, canceló las cantinas,
canceló los centros de prostitución. Hermanos, hizo una limpieza terrible en toda la nación, en las 12 tribus de Israel. Yo decía, Señor, a los 12 años, este muchacho fue usado poderosamente. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia en él? Que dice que a los 8 años comenzó, dice, a buscar a Dios. O sea que este niño a los 12 años, hermano, ya tenía conciencia entre lo que es el bien y lo que es el mal, lo que es tinieblas y lo que es luz. Ya tenía conciencia de Dios porque conocía al Señor. Este niño sabía lo que agradaba a Dios y lo que no agradaba a Dios. Este niño sabía que hay cosas que hay que decir sí y hay cosas que hay que decir no. A los 12 años. Por eso dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Este niño tenía el temor a Jehová. Buscó a Dios de todo corazón. Diga conmigo, de todo corazón. Ahí está la clave para el éxito. Este niño buscó a Dios de todo corazón. Y por eso empezamos a ver, hermanos, ahí, ¿verdad? Un niño sobrenatural, increíble, de todo corazón. Se rodeó de gente que amaba a Dios. Y le cuento algo. ¿Sabe qué es lo que me llamó la atención a mí? Porque a veces uno dice, ¿verdad?, y le echamos la culpa a los padres. Y sí, de alguna manera tenemos la culpa. Porque lastimosamente, ¿verdad?, lo que uno siembra, eso cosecha. Pero cuando Dios, hermanos, decide escoger a alguien, Dios lo escoge sin importar el tipo de padre que tuvo. Vamos a ver el papá de Josías. Ahí en Segunda de Crónicas 33, 21 al 25. Mira el papá de Josías. Se llamaba Amón. Dice el 21, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar. Y 2 años, dice, reinó en Jerusalén. Y mire el 22. Dice, e hizo lo malo. ¿Ante quién? Ante los ojos de Jehová. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. Su padre hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Qué cosa, ¿no? La gran moraleja, hermanos, en la Biblia es que de padres malos Dios sacó hijos buenos. Y a veces de padres buenos salieron hijos malos. ¿Qué nos garantiza entonces, hermano? ¿Qué nos garantiza entonces que nuestros hijos serán exitosos? ¿Sabe qué es lo único que nos garantiza que nuestros hijos serán exitosos? Entregárselos al Señor, traerlos a la casa de Jehová, hacer el papel de nosotros que tenemos que hacer. Mire su abuelo, mire qué clase de abuelito tuvo Josías. Ahí en Segunda de Crónicas 33, versículo 1 y 2. Manasés era su abuelo. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo, dice otra vez, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Mira el verso 6. Dice que este rey Manasés y pasó sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a la adivinación y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender la ira de Jehová.
un abuelo brujo, satánico y hechicero. Y un padre, imagínense, igual. O sea que Josías, hermano, el mejor ejemplo lo pudo ver en su casa. De un abuelo que no amaba a Dios, de un padre que no amaba a Dios, pero Josías dijo, yo tengo que marcar la diferencia. ¡Qué hermoso! ¿Sabe que les decía a los hermanos que en una iglesia hicieron una encuesta? Agarraron 100 hijos de líderes de la iglesia. 100 hijos. Y les preguntaron a los hijos si les gustaría ser como papá y como mamá en su relación con Dios. Y solo 10 de ellos contestaron que sí. 90 dijeron, no, yo no quiero ser como mi papá y como mi mamá. ¡Qué triste! Pero ¿sabe qué es lo que veo aquí yo? Que cuando Dios dice, yo voy a romper la maldición en esta familia, Dios puede agarrar un hijo de un brujo, de un borracho, de un drogadicto, de un hermano y marcar la diferencia. Yo vengo de una familia, no habían cristianos en mi familia. Yo en mi familia, yo tengo hermanas que se odian. Tengo hermanos que, bueno, hermanos no. Ya mis hermanos, gracias a Dios, solo me quedan 2. Pero nos llevamos bien. Pero en hermanas, yo tengo hermanas que se odian. En mi familia tengo familia que se odia. Pero Dios puede sacar, hermanos, aún de esa familia, gente que ama a Dios. Amén. Así que si usted no tiene un buen testimonio en su casa, en su familia, haga usted la diferencia. Dígale que está a su lado, haga usted la diferencia, hermano. No ponga excusa, no, es que mi familia es así, que este es así. No, haga usted la diferencia. Así de fácil. Josías dijo, yo no quiero ser como mi abuelo brujo. ¿Alguien quiere ser brujo acá? No, ¿verdad? ¿Alguien quiere ser corrupto? ¿Llenar todo este valle de corrupción? Yo creo que no. Josías dijo, yo tengo que marcar la diferencia. Y a los 8 años este niño, hermano, empezó, imagínense, a marcar la diferencia. Quitó todos los dioses falsos que había, porque, hermano, estaba lleno de dioses como hoy. Hoy en día está el Dios de los ilegales, está el Dios de los narcos, está el Dios de la lotería y tantos dioses que salen, ¿verdad? Porque la gente que no conoce a Dios va a inventar un Dios y va a hacer uno para él, para adorarlo. Pero el que conoce al Dios verdadero, hermano, no necesita más dioses, ¿verdad? Y este muchacho, imagínense, verdaderamente marcó la diferencia. Sigamos en el verso 8, ahí de 2 de Crónicas 34. Dice, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Amén. A los 18 años este muchacho, ¿verdad? Dijo, la casa de Dios está arruinada, está destruida. No se enseña la Biblia. No hay temor de Dios, no hay sabiduría. Él fue a la casa de Dios y miró, hermanos, que los sacerdotes estaban corruptos. El templo estaba lleno, hermanos, de brujería. Y dijo Josías, yo tengo que reparar la casa de Jehová. A los 18 años. Hoy en día los jóvenes se pierden a los 18 años. Ellos están deseando cumplir los 18 años para irse lejos de la casa de papá y de mamá. Porque ya no aguantan el viejo y la vieja ahí, ¿verdad? Me voy de la casa. Y no se van, es mentira. Los míos todos iban a los 18 años, ni uno se ha ido. Bueno, uno ya se fue. Pero allá está, con su esposa y sus hijos. Los otros ahí están conmigo. Todos iban a ir a los 18 años. Y mi esposa lloraba, no te vayas. Me voy a ir. Ahí están todos, no se van. Algo bueno tenemos con mi esposa, ¿verdad? Entonces imagínense, hermanos, este muchacho a los 18 años, imagínense, dice el verso 19,
Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, dice. Encontraron la Biblia, hermanos, escondida en las paredes. Quiere decir que la palabra de Dios se había dejado de enseñar. Encontraron, dice, el libro de la ley. ¿Sabe cuál era el libro de la ley? Eran los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa era la Torá. Y la encontraron. Y se la trajeron al rey y se la leyó el sacerdote. Y cuando leyó todas las maldiciones que habían en el libro, dice que rasgó sus vestidos en señal de luto. Y mire las palabras que expresó este rey. Leamos el verso 21 en adelante, de ahí de Segunda de Crónicas 34. Dice el verso 21: andad, dice, y consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande, dice, es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres, dicen, no guardaron la palabra de Jehová. Mire, para hacer conforme a todo lo que estaba escrito en este libro. Entonces Hilcia y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salún, hijo de Ticba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió, mire lo que respondió esta profetisa: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decida el varón, o sea el rey, decida el varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Está hablando Dios. Mira el 26. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, que era Josías, así le diréis: Jehová el Dios de Israel ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieran conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y termina la historia diciendo: y quitó Josías todas las abominaciones. Abominación es lo más asqueroso a los ojos de Dios. Y dice: y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová, su Dios,
no se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que vivió Josías. Qué tremenda historia de este rey, hermano. 31 años de éxito. Se imagina que Dios prometió que mientras Josías viviera, no iba a mandar la desgracia al pueblo de Israel. La tierra iba a tener paz. La tierra iba a ser bendecida por un hombre que se atrevió a caminar, imagínense, conforme al corazón de Jehová. Por eso dice la Biblia que la bendición y la maldición no vienen sin causa. Si a usted no le está yendo bien, algo malo está haciendo. Si a usted le está yendo bien, algo bueno está haciendo. Pero no vivimos por asuntos de suerte, hermano, ¿verdad? Y este rey, miramos cómo Dios verdaderamente lo usó, imagínense, para poder traer paz a esta nación. Y vemos verdaderamente, ¿verdad?, que Dios nos deja este ejemplo ahora de este muchacho. Y así como Dios pudo escoger un niño, imagínense, en una familia que venía arrastrando maldiciones, así Dios puede también cortar la maldición, ¿verdad?, que tal vez nosotros podemos venir arrastrando de nuestros padres que no quisieron nada con Dios, que nos enseñaron el camino incorrecto, nos enseñaron una religión, pero no nos enseñaron una relación con Dios. Nos enseñaron una religión, pero no nos enseñaron la Biblia. A mí me enseñaron nada más que la Biblia había que tenerla debajo de la almohada, nada más, y eso era todo, no había que leerla. Pero no es así que funciona. Por eso dice allá en Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dice, antes que vengan los días malos. Qué tremendo. Necesitamos invertir tiempo en nuestros hijos, hermano. Hace muchos años dijo un cómico, no hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. ¿Será cierto eso? Yo creo que en estos tiempos, hermanos, ¿verdad?, parece que eso ya no es verdad. No hay cosa más linda, dice, que un hogar, dulce hogar. Ya no se ven esas cosas. Los sociólogos pronostican que una de las grandes enfermedades que ya está tocando las puertas de la casa de nuestros hijos es la soledad. Nuestros hijos se van a sentir solos, porque ya ellos no van a tener amigos. El amigo de ellos es el teléfono. Los parques van a estar solos porque ya los hijos ya no van a querer ir a los parques. Ellos quieren estar en el teléfono. Y por eso tiene que preocuparnos a nosotros la educación de nuestros hijos. Imagínense, ¿qué enfermedad más terrible es esa? La soledad. Ellos van a soñar pesadillas. Por eso, hermanos, la Biblia, cuando no se toca en casa, no somos un ejemplo para nuestros hijos. Todos queremos tener buenos hijos, pero ¿qué clase de ejemplo les estamos dando? ¿Cuál es el papel que estamos desempeñando nosotros como padres? Es increíble la crisis que viene a nivel mundial sobre los hijos. Por eso urge que abramos nuestros ojos y salvemos nuestros hijos. Necesitamos ser instruidos por la palabra de Dios. Ese fue el mandamiento que Dios dio para tener una familia exitosa, para tener una familia que verdaderamente pudiéramos disfrutar. Miren, Deuteronomio 31, versículo del 11 al 13, el Señor dio la clave para poder tener una familia exitosa, unos hijos exitosos. Deuteronomio 31 del 11 al 13, esto lo dijo el Señor. Esta fue la ley que Dios le dio a Moisés, ¿verdad?, para que pudiera haber una nación que amara y sirviera a Dios. Deuteronomio 31 del 11 al 13 dice, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley
que es la palabra, delante de todo Israel, a oídos de ellos, harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños y extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Mire qué hermoso. Dios dio el plan para tener una familia exitosa. Dios dio el plan para tener una nación exitosa. Por eso dice la Biblia, bienaventurada la nación cuyo Dios, dice, es Jehová. Mire qué hermoso, hermano. Si es que el que se pierde porque verdaderamente, ¿verdad?, quiere perderse. Pero aquí está la clave. La palabra de Dios. El bestseller de todos los tiempos. Hay casas que hay hasta 3, 4 Biblias. Están empolvadas. No se leen. Qué triste. Este es el secreto. Ya todo lo demás va a ser añadidura. Su identidad, los valores, los principios que ese hijo va a tener, hermanos, van a ser poderosos. Hoy los niños, algunos niños no saben si van a ser hombres o van a ser mujeres, porque el diablo le roba la identidad a los seres humanos. Qué triste que hay hombres que quieren ser mujeres y hay mujeres que quieren ser hombres. ¿Qué instrucción recibió ese niño? ¿Qué clase de instrucción le dieron? ¿Será que lo llevaron a la casa de Jehová? ¿Será que lo pusieron en manos de gente que amaba a Dios? Y qué triste que verdaderamente, hermanos, van a venir tiempos que los hijos van a matar a los padres. Poquito a poco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hicieron un buen trabajo. Y Dios nos demanda aquí que los niños deben de ser traídos a la casa de Dios. Alguien se preocupó por Josías. Alguien hizo un buen papel en Josías para que a los 8 años este niño empezara a buscar a Dios. ¿En manos de quién quedaría? Tuvo que haber sido en manos de gente que amara a Dios. Tenemos que traer nuestros hijos a la casa de Dios, porque ahí Dios los marca para que sean hombres exitosos en sus vidas. Tal vez se van a equivocar en algún tiempo, tal vez se apartarán de Dios, pero se les dio una buena instrucción que los va a marcar para que en la vejez terminen bien. Hay una mujer en la Biblia que nos enseña un gran ejemplo que está en 1 Samuel capítulo 1, versículo 24 al 28. Mire lo que hizo esta mujer. Era estéril. Ella pedía un hijo a Dios y oraba, ¿verdad? Porque los hijos son una bendición. ¿Cuántos creen que los hijos son una bendición? Amén. Dice 1 Samuel 1, del 24 al 28. Dice, después que hubo destetado, está hablando de Ana, lo llevó consigo, dice, con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí, dice, a Jehová. Esta mujer fue muy sabia. Ella trajo su niño a la casa de Dios y lo entregó al Señor. Y nació ese tremendo niño llamado Samuel. Samuel fue juez de Israel, fue sacerdote y fue profeta también. Dios lo usó para gobernar, hermanos, toda esa región que dice que en los días de Samuel la palabra de Dios escaseaba en Israel porque no se enseñaba la palabra.
Pero Dios de un vientre estéril saca a un niño como Josías, que Samuel estaba pequeñito y Dios le hablaba y Samuel pensaba que era el sacerdote. Y 3 veces le habla el Señor y a las 3 veces el sacerdote cachó que Dios estaba hablándole a este niño. Y el sacerdote le dijo: si vuelves a oír esa voz que le decía Samuel, Samuel, si vuelves a oír esa voz, dile: heme aquí, Señor. Y a la 3ª vez, ¿verdad?, Samuel le dice: heme aquí, Señor. Siendo un niño, hermano. Y Dios lo escoge, imagínense, ¿verdad? Siendo un gran, tremendo hombre de Dios. En algún lugar en el mundo este día, un niño estuvo en una iglesia que a lo mejor va a ser el próximo presidente de una nación. En algún lugar en el mundo, tal vez en una iglesia hoy en día, estuvo un niño, hermanos, que a lo mejor va a ser el próximo gran predicador de los tiempos futuros que vienen por delante. En algún lugar, en alguna iglesia, tal vez pobre, estuvo un niño hoy que tal vez va a ser el próximo hombre o mujer que Dios va a marcar para ser el próximo millonario. Mire la importancia, ¿verdad?, de poder traer los niños a la casa de Dios. Se necesitan maestros consagrados y padres consagrados para formar una generación de conquistadores. Así que, hermanos, tu mejor inversión en el futuro es una influencia divina en el presente. No vamos a enseñar a nuestros hijos que somos perfectos, pero la mejor inversión que nosotros podemos hacer es una influencia divina en el presente de nuestros hijos, ¿verdad? Hoy fuimos a tocar allá andaban mis 2 hijos, sirviendo al Señor, muy ocupado. Andaba mi nuera, andaba ese Anderson que aprendió a tocar la batería a los 7 años. Se quedaron admirados los hermanos ahí con Anderson, que ese niño aprendió a tocar la batería viendo videos de YouTube. Y ahí estaban los hermanos admirados. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Nosotros decimos: los niños serán el futuro de mañana. No, son el de hoy. Los niños son una tremenda influencia, hermanos, en nuestra familia. Son los niños los que quieren venir a la casa de Dios. Mire, Eliana 2 años tiene y pasan por ahí y dice: ¿la iglesia? Papi, la iglesia. Quiere venir a la iglesia en 3 semanas que pasan por ahí. Ella ya sabe que la iglesia está aquí. 2 años ese pedacito de gente. Imagínense. Y ella ya sabe. Ya hay conciencia de Dios. Por lo tanto, hermanos, verdaderamente, si no entendemos nuestra identidad y nuestras prioridades, no alcanzaremos el propósito que Dios tiene para nuestros hijos. Tenemos que entender nuestras prioridades como padres. Mire, yo entiendo que cuando una mamá va a tener su hijo, la mamá tiene que cuidar a ese niño. El papá tiene que rebuscarse cómo va a conseguir. Pero esa mamá tiene que cuidar a su niño, tiene que educarlo. Es el trabajo mejor pagado en el planeta Tierra, porque esa mamá, imagínense, va a instruir a ese niño, a esa niña. Ya cuando los niños crecen y van a la escuela, ya puede conseguir un part-time para trabajar. Pero mientras ese niño está chiquito, la mamá tiene que cuidarlo. Nadie dijo amén, ¿verdad? Le gusta trabajar a las mamás. Dios, hermanos, nos enseña a través de su palabra. Aquí en Jeremías capítulo 1, versículo 5, hay otro pasaje donde nos marca verdaderamente acerca del cuidado que hay que tener por los hijos. Jeremías capítulo 1, versículo 5, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta, dice, a las naciones. Mire qué tremendo. Antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Esto es algo, hermanos, que con esta mente cuesta a nosotros entenderla. ¿Cómo es que antes que me formase en el vientre de mi madre, Dios ya me conocía? Pues así dice la Biblia. Y no solo me conocía, dice que me dio por profeta a las naciones. O sea, Dios ya había puesto un destino en ese niño, en esa niña. ¿Se imagina?
¿Cuánto dan gloria a Dios por esa belleza? ¿Verdad? Que Dios nos escogió, imagínense, en un hogar que tal vez no era un hogar donde se llamaba Dios, pero Dios te escogió ahí. Y cuando leemos Efesios 1:3, me sorprendo más todavía. Mire lo que dice este pasaje de Efesios 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. O sea, ya nos dio. Nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Lo que está diciendo el Señor es que ya todo lo que Dios nos va a dar, ya nos lo dio. Nos bendijo. Ya Dios lo que nos va a dar, ya nos lo dio. Por eso dice la Biblia: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Mire qué maravilloso es nuestro Dios. Ya Dios te apartó. Por eso Dios le dijo a Josué, ¿verdad?, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, porque donde yo vaya contigo, ahí te voy a bendecir. En otras palabras, leía el significado de Josías, y Josías quiere decir el que Dios ayuda. ¿A cuánto Dios nos ha ayudado acá? Josías quiere decir el que Dios ayuda. Hermanos, Dios nos quiere ayudar, pero nosotros no nos dejamos ayudar, ¿verdad? Queremos los milagros, pero no queremos a Dios. Queremos a Dios como Salvador, pero no lo queremos como Señor. Y qué triste. Pero Dios nos quiere ayudar a todos. Y por eso Dios no ha quitado su mano de esta nación. Dejémonos ayudar por el Señor. Entonces preguntémonos en este día, cada uno de nosotros, ¿qué actitud tengo yo con el mensaje de la palabra de Dios? ¿Cuáles los valores que yo tengo para decir, como dijo Josué, el libro de Josué? Josué dijo: yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Qué hermoso es servir a Dios. Uno disfruta la vida y la disfruta sanamente. Anoche estuvimos con unos hermanos hasta como a las 12 de la noche. No habían cervezas, no habían malas palabras, no estábamos chismeando, no estábamos hablando de la gente. Estábamos hablando cosas bonitas y no nos queríamos ir, hermano. Y qué vida más bonita cuando uno vive en Cristo. Es hermoso, pero tenemos que definirlo. Cuando somos instruidos por Dios a través de la palabra, Dios va a dirigir y va a guiar nuestras vidas. Amén. Dios no te trajo a este país de por puro gusto, ¿verdad? Dios no te trajo aquí para que hagas lo mismo que hacías en tu país. No, Dios nos trajo aquí, hermano, porque Dios nos ha dirigido en todo este camino. Yo me pongo a pensar y le digo al Señor: Señor, si yo no estuviera en los caminos de Dios, ¿será que tuviera la salud que yo tengo? ¿Será que tuviera la paz que yo tengo? ¿Será que tuviera la esposa que yo tengo? ¿Será que tuviera los hijos que yo tengo? Y me hago todas esas preguntas, hermanos, y la respuesta es: no la tuviera. No la tuviera. Dios ha hecho la diferencia en mi vida. Y por eso mi meta es desgastarme en el Señor. Y le he dicho al Señor que no me he de morir de una enfermedad, sino que me he de morir, pero predicando el Evangelio. Por eso cuido mi salud. Y ya pasé el 50, le cuento. Y qué hermoso es, hermanos, entender esto, que cuando somos instruidos por Dios, Dios va a dirigir nuestra vida. Amén. Dice la Biblia: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo el hombre va a entender su camino? Si Dios es el que dirige nuestros pasos. Antes cantábamos un corito que decía: ¿por cuál camino vas? Si tú resuelto estás, si sabes que a Jesús las cuentas le vas a dar, ¿por cuál camino vas? Porque hay dos caminos, dice la Biblia: hay un ancho y hay un angosto. Y dice que muchos van por el camino ancho. ¿Y cuál camino es ese? ¿Cuál es? El de la condenación eterna, dice la Biblia.
Pocos, dice, van por el camino angosto. Pero ¿cuál es el camino ese? El de la vida eterna. Entonces, hermanos, cuando somos instruidos por la palabra, Dios va a dirigir nuestra vida, ¿verdad? Número 2, aprendemos de esta historia de hoy que así como Josías rindió toda su vida a Dios, así nosotros tenemos que rendir nuestra vida a Dios. Y se nos promete un éxito garantizado. Amén. A pesar de luchas, a pesar de pruebas, a pesar de tanto demonio y de diablos que hay, y de brujería y todo eso, Dios nos promete, imagínense, un futuro garantizado. Este rey entendió que Dios lo escogió para ser un rey exitoso. Dios no te escogió para que fueras una madre fracasada o un padre fracasado. Dios te escogió, hermano. Y nosotros tenemos que entender eso. Me preguntó alguien, pastor, ¿y de sus hijos quién va a ser pastor? No sé, hermano, le dije. Pero sé que todos tienen llamados especiales. Todos. Y tarde que temprano, todos van a servir al Señor. Porque yo le digo al Señor, mi esposa no parió 5 hijos para servir al diablo. Mi esposa parió hijos para servir al Señor. Y esa es mi oración. Y yo sé que Dios me escogió para eso. Hermano, es que Dios cuando te da la hamburguesa, te va a dar las papas y te va a dar la soda también. Dios te da el combo completo. Amén. Entonces, tenemos que aprender a rendir nuestras vidas a Dios. El diablo nos engaña y nos dice que la vida cristiana es aburrida. No, hermano. Aburrida es la vida allá afuera. Que hay un vacío tremendo. Nada te llena, nada te da paz, nada te da gozo. Y número 3, entendemos que Josías fue una influencia, una buena influencia para toda la nación. Amén. Y ese es nuestro target. Ese es nuestro blanco, ser una buena influencia, ¿verdad? Para nuestra familia, para nuestros hijos. Imagínense, para que podamos salvarlo. Entonces esta historia relata los hechos de Josías. Dice que fue recto a los ojos del Señor. Se entregó y sirvió a Dios, dice, de todo su corazón. Por lo tanto, nosotros necesitamos levantar, hermanos, una nación, una generación que ame al Señor. Salvemos nuestra familia, salvemos nuestros hijos. Hagamos lo que este rey hizo. Número 1, fue dirigido por Dios. Fue dirigido por el Señor. Preguntémosle al Señor cuando usted va a tomar una decisión. ¿Está involucrado Dios en este asunto? La segunda cosa que este hombre hizo fue se rindió todo a Dios. Este dijo, yo voy a ser cristiano, voy a ser de todo corazón, ¿verdad? Imagínense. Y cuando usted lee la historia de Josías, dice que los 31 años que Josías reinó fueron años de paz y de bendición. Porque Dios estaba con Josías. Qué lindo, ¿no? Y número 3, este hombre verdaderamente aprendió que él podía ser una buena influencia para mucha gente. La pregunta es, ¿usted es una buena influencia o es una mala influencia? ¿Se acuerda que antes el padre le decía a los hijos, usted nunca vaya a fumar, aunque su tata fume? ¿Es buena influencia o mala influencia? Usted nunca se vaya a tomar una cerveza, aunque su tata se la tome. Estamos enseñando. Si usted es una mala esposa, su hija será una mala esposa. ¿Verdad? Si usted se pelea con los hijos se van a pelear con ellos. Dicen que en una casa la esposa estaba peleando con el esposo. Los hijos estaban peleando con ellos. El gato estaba peleando con el perro, todos estaban peleando. ¿Verdad? Yo he decidido ser una buena influencia. Por eso en esta tarde, hermanos, los desafío, ¿verdad? Que aprendamos a buscar al Señor. Un niño a los 8 años, dice, comenzó a buscar a Dios. Que imagínense, uno piensa que un niño de 8 años
no tiene un uso de razón propia. Me acuerdo que nosotros bautizamos un niño que tenía 8 años. Y los padres vinieron y me dijo: pastor, mi hijo se quiere bautizar. Bueno, le digo que tome las clases de bautismo para que mire él por qué se bautiza. Y les hice una pregunta a los padres. Les digo: ¿este niño ora él solo en su casa? Sí, me dice, él ora. Él va a su casa y cuando ya va a dormir a su cama, él ora. Él lee la Biblia. Sí, él lee la Biblia, ¿verdad? ¿Y cómo es su comportamiento? ¿Es obediente, pastor? Ni modo, déle en las clases. Si contesta todas las preguntas, lo bautizamos. Ya tenía un uso de razón propia, como Josías. ¿Se imagina, hermanos, nosotros el gran desafío que tenemos como padre en estos tiempos? Dios quiere darnos éxito. Amén. Dios quiere darnos éxito. Oremos por nuestros hijos y por aquellos que viven cerca de nosotros. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta preciosa tarde. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque tu palabra dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Qué triste, Señor, que hay matrimonios que se van a perder por falta de conocimiento. Qué triste es que hay hijos que se van a perder por falta de conocimiento, porque no buscaron a Dios. Se fueron a los Baales, a los Astarot, se fueron a los demonios, se fueron a la brujería, a la hechicería. Pero, Señor, la Biblia dice, Padre, que bendito el hombre que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Su mujer será como una vid que lleva fruto a los lados de su casa. Sus hijos serán como plantas de olivo alrededor de su mesa. Señor, oramos en esta tarde, Padre. Hay hermanos que tienen sus hijos en sus países. Oramos por ellos desde aquí. Señor, oramos, Padre, y pedimos una bendición para ellos. Que a través de los medios de comunicación, a través de un teléfono, podamos instruirlos. A través de ese teléfono poderles enseñar la palabra. Oramos, Señor. Cortamos toda maldición que vengamos arrastrando en nuestra familia. Josías, a pesar de que su abuelo era satánico y su padre una mala influencia para él, tú te encargaste, Señor, de que Josías estuviera en buenas manos para prepararlo, y te encargaste de cortar toda maldición que ese niño pudiera venir arrastrando. Y hoy, Señor, cortamos toda maldición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Haga esta oración conmigo, hermano. Diga: Señor Jesús, ayúdame a ser una buena influencia para mis hijos. Ayúdame a salvar a mis hijos. Ayúdame, Señor, a buscarte a ti con todo el corazón, como lo hizo Josías. Ayúdanos, Señor, a rendirme a ti con todo mi corazón, como lo hizo Josías. A ser una buena influencia para mis hijos. Señor, que yo decida cortar toda maldición que yo venga arrastrando en mi familia, porque no quiero que mis hijos sufran lo que yo he sufrido. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, diga: Señor, perdóname, porque he sido rebelde contigo. Perdóname, Señor, de todo pecado y de toda maldad. Perdóname, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, en este día yo pueda abrirle la puerta de mi corazón para que Él sea el que me guíe a toda verdad. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias por salvarme. Gracias, Señor. Padre, que así como tú me has hablado a través de este rey, ahora, Señor, yo pueda también, Padre, poner en práctica estos principios y estos valores
para que me vaya bien en la vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios me los bendiga, hermanos.